Bienvenidos a la grabación del taller Cómo predicar las cartas del Nuevo Testamento. Nuestro invitado especial, el doctor Daniel Salinas, nació en Colombia, tuvo la oportunidad de ser misionero en Bolivia, en Paraguay, 30 años trabajando entre universitarios con el movimiento afiliado a la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, IFES. Daniel actualmente es profesor del Seminario Bíblico de Medellín y profesor en un seminario en Filipinas. Es un gozo muy grande el compartir con ustedes la exposición bíblica y el taller con preguntas y respuestas a partir de su libro Cartas que Transforman. No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Filipenses 3, del versículo 12 al 14. Yo me imagino que fue una sorpresa muy agradable para Pablo en el calabozo romano recibir la visita de Epafrodito, un delegado de la iglesia de Filipos, que Pablo había ayudado a comenzar unos 10 años atrás. Pablo llevaba un tiempo ya encarcelado y expresa en este libro y en otros que la gran parte de ese tiempo la pasó en soledad. Pero la visita de Epafrodito, supongo, le fue de mucho ánimo, y ahora, cuando Epafrodito se recuperó de una enfermedad que tuvo, Pablo lo envía de nuevo a Filipos con esta carta que tenemos frente a nosotros. Los eruditos nos dicen que es una de las cartas más tiernas de Pablo y donde él expresa muchos de sus sentimientos y sus oraciones por la iglesia de Filipos. Y también muchos están considerando que fue probablemente la última carta que Pablo escribió a una de las iglesias antes de ser ejecutado. Y es interesante que este capítulo 3, en el que vamos a leer, concentrarnos en estos versículos, es un capítulo donde Pablo presenta muchos datos autobiográficos. Pablo habla aquí de su vida pasada, habla también de cómo él ve su vida presente, y aunque no menciona la prisión, él menciona que lo ve todo en este texto como una carrera que él tiene por delante. Por eso quiero compartirles lo que he llamado al texto aquí, a la predicación de hoy, es la carrera no se acaba hasta que se termina. No hay un momento en que la carrera se acaba para todos. Cada uno tiene un momento diferente, pero no se acaba hasta que se termina, y de eso vamos a hablar. Y quiero entonces mostrarles el esqueleto o el bosquejo que quiero seguir en esta tarde. No he llegado al final. Mi estrategia atlética y la llegada y al final, entonces tenemos una conclusión.
Son la introducción, los 3 puntos y una conclusión. Espero que entonces que podamos avanzar. En el texto que nos llama la atención en este día, el apóstol Pablo comienza en el versículo 12 con un no. No es que ya. Eso se refiere a lo que él viene diciendo antes, y eso lo vamos a ver en un momento. Pero lo que se ve es que Pablo menciona que no se considera perfecto, que no considera que haya llegado a la perfección. Y en el contexto del capítulo y de otros de los referencias en el libro, es posible que el apóstol esté hablando, tratando de refutar las ideas de los falsos maestros que están queriendo convencer a los creyentes de que la perfección es posible alcanzarla en esta vida y muchos de ellos se consideraban perfectos. Refutando esta idea es que Pablo entonces aclara que aunque su meta, lo que dice en el versículo 10 y 11, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No lo he conseguido todavía. Todavía no soy perfecto. Y eso es lo que el apóstol entonces está refutando con esa frase a los falsos maestros que se estaban proponiendo que era posible alcanzar un nivel de perfección bastante completo en esta tierra. Él se refiere entonces aquí, en la teología se llama lo que es la santificación. No quiere decir que no ha recibido la salvación. Lo que quiere decir, él es salvo, pero está en un proceso. Y ese proceso es un proceso lo llamamos la santificación, llegar a ser como Dios, o como dice él en el versículo anterior, conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Es un conocimiento perfecto de Cristo, y a ese conocimiento no había llegado. Y lo que él hace entonces es, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Y ahí él utiliza ese juego de palabras entre alcanzar él lo que ya Cristo alcanzó para él. Y en el versículo 13, entonces, el apóstol menciona lo que él hace. En el 13 y 14, los 3 puntos que yo lo llamo mi estrategia atlética. ¿Cómo vive él su vida? Para él no es el único pasaje en las cartas donde él compara la vida cristiana con una carrera atlética. En segunda de Timoteo, 2 veces, él le habla a Timoteo de correr bien la carrera. También en primera de Corintios, en varios lugares, él menciona a los corintios de correr sin parar la carrera. El escritor de los Hebreos también, ustedes recuerdan, en el capítulo 12, nos habla de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, o con perseverancia. Entonces, en estos 2 versículos, Pablo utiliza el ejemplo del atleta. Y si pensamos en lo que era Filipos, una ciudad al norte de Atenas, de la antigua Grecia, de la Grecia de hoy, de la antigua Macedonia,
Seguramente los filipenses eran personas que conocían muy bien lo que era ser un atleta, porque los Juegos, las Olimpiadas, como se llamaban, y en Grecia, en Atenas, y también los competencias romanas, era algo muy conocido en ese tiempo. Es como en los días de hoy seguimos mucho los partidos de fútbol de nuestros equipos y de equipos de otros lados. Y entonces supongo que los habitantes de Filipos eran personas que conocían y estaban familiarizados con lo que es la vida de un atleta. Y por eso Pablo aquí nos menciona tres cosas que él hace para seguir, aunque él vuelve a repetir al comienzo del versículo 13 que no piensa que ya haya llegado todavía. Pero ¿cómo es que él vive su vida? ¿Cómo es que él experimenta su vida? Él nos da tres gerundios aquí. Olvidando, esforzándome y avanzando. Tres gerundios que nos dan una idea de que es algo permanente, es algo que continúa. Es un tiempo verbal, o un modo verbal, más bien, que ustedes saben, nos da esa idea de algo que continúa. Y lo que dice es una cosa hago. En el original griego no existe verbo ahí, simplemente él dice una cosa y pasa a lo demás. Lo primero que él nos dice es olvidando lo que queda atrás. Uno se pregunta qué es exactamente lo que el apóstol quiere decir. Yo estaba un poco curioso y revisé en YouTube y me di cuenta que esta frase, olvidando lo que queda atrás, se saca de este capítulo, de este versículo, y hay muchísimas predicaciones que hablan de olvidando lo que queda atrás como una estrategia de consejería para personas que han tenido un pasado muy difícil y que necesitan crecer en su vida cristiana. Y si ustedes buscan, si son curiosos como yo, pueden buscar muchos sermones hablando de este texto de esa manera. Pero si uno lo ve en el contexto aquí, no es exactamente lo que Pablo está diciendo. Él no está hablando de una estrategia de consejería. Él más bien podemos traducir este verbo olvidando como no poniéndole cuidado o no dándole importancia a lo que queda atrás. La traducción del lenguaje actual dice, he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido. No es olvidarse, y seguramente los consejeros nos pueden decir, en la Biblia la estrategia para crecer no es olvidar, más bien es perdonar. Entonces, no se puede sacar ese texto del contexto para hacerle decir que esto es una estrategia de consejería. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol aquí? En este verbo que lo han traducido como olvidando. Yo pienso que lo que quiere decir es que él corre sin distracciones, que él no le pone cuidado a los logros que ha tenido o los fracasos que ha tenido. Y como ven en los versículos anteriores, él mismo dice que su vida pasada como fariseo, aunque era una vida que le daba bastante estatus en su cultura judía, él consideró esa vida como pérdida, como algo que no le pone más cuidado, sino que continúa la carrera haciendo a un lado todo lo que queda atrás. No es que él está diciendo que él olvida la historia o que él olvida su educación. Él como fariseo
realmente vemos que en las cartas que escribe se nota mucho que él conoce muy bien el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas. Más bien, lo que está diciendo es que él no quiere cargar cosas en esa carrera que le impidan correr como debe correr. Eh, en español tenemos la expresión dormirse en los laureles. Y esta expresión precisamente viene de las Olimpiadas iniciales, cuando los atletas al final recibían una corona de laureles. Y la idea es que ya el atleta ganaba una corona, pero no podía dormirse en sus laureles. Él tenía que seguir entrenando y seguir participando para poder seguir ganando más coronas. Y la expresión dormirse en los laureles en español significa eso, de alguien que viene y logra algo y ahí se queda. Bueno, eso es lo que Pablo dice que él no hace. En la segunda expresión, en el segundo gerundio que nos da, esforzándome por alcanzar lo que está delante. Él nos dice, está bien, por un lado tengo logros y tengo muchas cosas que no quiero recordar, que estoy haciendo a un lado, que no quiero darle la importancia, no quiero fijarme en todo lo que ya he recorrido, más bien olvido todo eso y me esfuerzo para ir adelante. Y no es el hecho de que él tiene que añadir a la gracia de Dios su propia fuerza. No está diciendo aquí, esto es otra palabra que se saca del contexto para decir que nosotros, aunque ya tenemos la salvación, si no nos esforzamos, no la vamos a recibir. Y tenemos más bien, como dice la teología de otras religiones, de que nosotros somos salvos por gracia y por el esfuerzo que nosotros hacemos. No es esto lo que Pablo está diciendo en este momento. Él lo que está diciendo es exactamente que no quiere parar porque no ha llegado y tiene que seguir avanzando para llegar adelante. Y ese es el tercer gerundio que nos dice él, seguir avanzando, avanzando hacia la meta. Y él no recuerda las cosas que Dios ha logrado a través de él para llenarse de autosatisfacción o bajar la guardia. Él no dejó que sus logros pasados, de todo lo que Dios hizo en él y a través de él, o sus fallos pasados, como creyente, le quitaran la mirada de la meta final, sino que él sigue avanzando. Y esta es una de las cosas que tal vez para nosotros en este tiempo de pandemia y tantas dificultades nos cuesta. Tal vez muchos de nosotros pensamos cada día, pero ¿cómo sigo? Ya no quiero seguir más, me quiero más bien que esto termine porque ya no puedo seguir más. Pero el apóstol nos da ese ejemplo de seguir avanzando hacia la meta. Y la meta que él tiene en mente es exactamente lo que él dice en los versículos anteriores, conocer a Cristo, llegar a la resurrección de entre los muertos. La meta es una eternidad con el Señor, es conocer a Dios y a Cristo perfectamente, no como en un espejo donde vemos una imagen distorsionada, sino llegar a la eternidad y terminar bien la carrera, porque allí entonces Dios nos da el premio a todo el que llega. Y esta es una exhortación a terminar bien. Muchos esfuerzos se hacen en ministerios para comenzar bien,
pero llega uno al momento en que debe darse cuenta que debe terminar bien, que debe llegar bien. Y ese es el tercer punto del bosquejo, la llegada. La llegada es llegar hasta la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Por eso le he dicho, no, la carrera no termina hasta que se acaba, porque no estaremos llegando bien, recibiendo el premio, sin haciendo a un lado todas las cosas que nos pueden impedir correr, sin esforzándonos y seguir avanzando para llegar bien al final. Hemos visto en estos días ejemplos de ministros y personas muy famosas que a su jubilación, su retiro o en su muerte se descubren que al final de su vida estaban haciendo cosas que no debían hacer. Y uno ve en la escritura que muchos de los ejemplos de la escritura son personas que comenzaron bien, pero que no terminaron bien. Y eso es algo que este texto nos anima a nosotros. Seguir avanzando hacia la meta para ganar el premio, para recibir el premio, tendríamos que decir tanto, no ganar como en el sentido de que nosotros lo ganamos con nuestro propio esfuerzo, sino que lo vamos a recibir de Dios directamente por el llamamiento que nos ha hecho en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué mensaje podríamos decir que tiene este texto para nosotros hoy? En primer lugar, debemos nosotros también reconocer como el apóstol que estamos en ese camino a la perfección, que no somos perfectos todavía, que no hemos llegado todavía al final. Si el Señor nos da más años de vida, la estrategia nuestra debe ser la misma que el apóstol tuvo en su vida. No dándole la atención o fijarse en las cosas que ya ha vivido, esforzándose, poniendo todo su empeño, todo su esfuerzo, toda su dedicación para llegar y seguir avanzando, aun cuando sintamos que ya no podemos más, aun cuando nos veamos débiles, que queremos parar, que no queremos seguir. La idea es que sigamos avanzando para llegar a la meta, que es la eternidad con el Señor. Espero que este texto nos anime a seguir a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones que estemos viviendo. Y si los eruditos están correctos al decir que probablemente es la última carta que el apóstol escribió, él no sabía que ya en poco tiempo iba a alcanzar la meta. Espero que todos nosotros aquí podamos llegar a la meta en el momento que Dios tiene para nosotros y que lleguemos bien para recibir el premio y estar por la eternidad con el Señor. Amén. La voz de Dios ha sido oída. ¿Qué nos dijo? Oremos, hermanos.
Ayúdanos a ver, Señor, esta vida con los lentes de la eternidad. Empezar bien y terminar bien. Señor, te rogamos, nos ayudes a esforzarnos en aquello que nos has confiado. Esta carrera de la exposición y predicar que tanto desgasta, Señor, porque no sabemos qué decir en medio de tanto sufrimiento, de dar ánimo. Gracias por esta palabra. Gracias porque el llamado a esforzarnos, Señor, es conocerte a ti de manera perfecta. Estar en tu presencia y recibir, no ganar, ese premio. Con humildad, pero con sacrificio, Señor. Así nos encomendamos a cada uno de nosotros a continuar esta carrera hasta llegar a tu presencia, y ayúdanos a animar a aquellos que ya han vuelto a casa, que ya gozan del premio. Te damos las gracias, Señor Jesús, en este día, pidiéndote tu bendición. Amén. Amén. Muchas gracias por compartir. Ha sido muy importante. Como alguien en algún comentario estaba manifestando, nos hace falta refrescar estas verdades en nuestras vidas y en las iglesias, ¿no? Vamos a dar paso ahora al momento de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas que nos han mandado. Y vamos con la primera pregunta, hermano Daniel. Después de leerla, usted está libre para responder. Y nos la formula Luis Javier Fernández Franco desde Paraguay. Bienvenidos a los de Paraguay, en Ciudad del Este. Dice, quería preguntarle al hermano Daniel, cuando en las páginas 23 y 24 de su libro menciona usted a los libros judíos, ¿se está refiriendo específicamente a los 5 primeros libros de la Biblia u otros más? Hermano Daniel. Gracias, estoy aquí mirando. Es lo que dije en el libro. Las escrituras judías en general incluyen todo lo que era la ley, los escritos y los profetas. Eran las 3 divisiones que tenían, que todavía tienen en lo que es la escritura hebrea. Y cuando hablo de las escrituras judías, hablo de todo eso. Pero, por ejemplo, el libro de Deuteronomio era un libro muy citado. Es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Muchos de los salmos también son citados en el Nuevo Testamento. Y las profecías de los profetas, especialmente en los evangelios. Entonces, cuando hablo entonces de las escrituras judías, está hablando de todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Espero que sea claro.
Gracias, hermano Daniel. Vamos a pasar a una segunda pregunta. Por ahora quisiera lanzar el desafío de que puedan hacer su pregunta en el chat para que, si hay tiempo, podamos compartirla también. Nuestra hermana Fiorella de Perú nos hace las siguientes preguntas. Buenas tardes, estimado Daniel Salinas. En el libro Cartas que Transforman, mencionas que como predicadores debemos analizar cuidadosamente el estilo literario para hacer justicia a los autores originales y a todo el contenido de la revelación bíblica. Ante esto tengo dos preguntas. La primera es, considerando esto, ¿en qué medida no conocer la ocasión de la carta ni su contexto limitan la revelación de Dios? La segunda, ¿de qué manera no conocer la ocasión de la carta afecta nuestra interpretación? Estas serían las dos preguntas. Gracias. Bueno, sí, tienes mucha razón. Una de las grandes dificultades que tenemos en las interpretaciones de las cartas es que no se conoce mucho de estas comunidades que recibieron las cartas. Y entonces tenemos que inferir la situación por el contenido de las cartas. En algunos casos son específicos. Por ejemplo, en esta carta a los filipenses, Pablo menciona la visita de Epafrodito y se sabe entonces que fue un enviado de los filipenses. Él menciona también que él va a enviar a Timoteo para que esté con ellos. Y en algunos casos hay algunas situaciones así, pero en general hay que inferir la situación original a partir del texto de la carta. Y como dice en el libro, es como cuando uno está escuchando una conversación telefónica, uno solamente escucha a un lado, la persona que está hablando, pero no escucha lo que está diciendo la otra persona. Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros tener mucho cuidado al acercarnos a estas cartas para no querer hacerles decir lo que no querían decir. Y entre más podamos estudiar y tratar de entender el contexto, es mucho mejor. Gracias. Bien, gracias, hermano Daniel. Vamos con una pregunta que viene desde Bolivia, del hermano Gedeón. Estimado Daniel, un gusto saludarte aquí desde la ciudad de Oruro, aquí en Bolivia. Recordamos con mucho aprecio tu tiempo de misión también aquí en Bolivia, especialmente en Sucre. La inquietud que tengo es la siguiente. Pasaron aproximadamente 7 años de la publicación de tu libro relacionado con la predicación de las epístolas. ¿Qué añadirías o qué quitarías o qué cambiarías, ¿no? Después de este recorrido que has tenido y la experiencia con este precioso género literario, las epístolas? Un abrazo, Dios te bendiga. Bueno, gracias, Gedeón. Sí, justo estaba revisando el texto en las semanas anteriores y me estuve dando cuenta de que hay algunos detalles de redacción que habría que aclarar. Y otra de las cosas que tal vez añadiría un par de ejemplos más, porque en la introducción menciono que las epístolas se han usado para los que proponen la teología de la prosperidad y las usan en ese sentido. Y en los ejemplos que doy no doy un ejemplo de cómo se usa mal una epístola en la teología de la prosperidad, y creo que tendría que añadir
un ejemplo de eso. Pero en general el texto, seguimos las instrucciones que nos dieron de que fuera un texto claro para toda persona, no necesariamente académico, sino más bien que cualquier persona de cualquier nivel de educación pudiera entender. Y ese más o menos fue el criterio que usamos. Entonces, pero gracias por la pregunta. Creo que voy a seguir revisando y pensar un poco más en si hay algunas otras cosas que se podrían añadir. Gracias. Muchas gracias. Otra vez tenemos desde el Perú nuestra hermana Su con una pregunta. ¿No está? Bueno, mientras tanto yo tengo una pregunta para el hermano Daniel, y es, a partir de esta experiencia en su larga trayectoria y sus viajes, conociendo tantas personas, y especialmente en este ministerio de predicación, ¿qué le recomendaría al predicador en cuanto a la relación de su ministerio con la vida integral de su persona? Sí, muy buena pregunta. Muchas gracias. Lo que uno tiene que recordar es que el mensaje y el mensajero son importantes. No se pueden separar el mensaje del mensajero. Y eso significa que muchas veces nuestra vida niega el mensaje que damos, o muchas veces nuestra vida fortalece el mensaje que damos. Y aunque uno no quiera aceptarlo, hay una relación directa entre lo que es mensaje y mensajero. Y es muy importante recordar eso. No podemos separar los dos, ¿no? Decir, bueno, yo predico y después, bueno, realmente vivo de otra manera. Eso anula totalmente el mensaje que se da. Y es un desafío para muchos, ¿no? Todos luchamos en esa área, todos luchamos en lo que es ese crecer. Y como podemos usar lo que Pablo dice en estos versículos, aún no hemos llegado. Todavía tenemos fallas, todavía nos quedamos cortos muchas veces en lo que es la integración del mensaje con la vida. Pero hay que seguir y tratar y esforzándonos en llegar. Muy buena pregunta, muchas gracias. Muchas gracias a usted por compartir con nosotros. A veces damos mucho énfasis al estudio y al conocimiento, pero no al corazón, ¿no? Y hacer ese equilibrio es una lucha, como has mencionado, ¿no? Entonces, ahora podemos abrir el chat para que hayan algunas preguntas que quieran hacerle al hermano Daniel. Pueden pasarlas y el hermano William se las va a hacer llegar al hermano Daniel. Podemos empezar a preguntar dudas o aclaraciones que queramos tener. Bien, les invitamos a escribir en el chat si alguno tuviera alguna otra pregunta sobre el libro que el hermano escribió, ¿no? Ya en el 2013.
Tenemos una pregunta de Carmen Lucar Solar y dice, ¿qué le inspiró a escribir este libro, hermano? Muchas gracias. Precisamente el hecho del maltrato que la palabra tenía en las predicaciones, donde se sacan textos fuera de contexto y se utilizan como trampolín para decir cosas que el texto no tiene nada que ver. No que las cosas que digan están mal, simplemente que no se basan en el texto que están usando. Y precisamente el ministerio de Lanham, las escuelitas, está animándonos a que nosotros consideremos el contexto como un elemento importante en el estudio de la palabra para que no cometamos ese error de sacar textos fuera del contexto. Y entonces, como un proyecto de lo que eran las escuelitas de Lanham, para ayudar en lo que es el aprendizaje, en la predicación, pudimos publicar el libro y gracias al Señor que Lámpara inicialmente lo hizo publicar. No sé ahora qué planes tendrá Lanham, si porque Lámpara tuvo que cerrar, pero vamos a ver qué posibilidades hay de que siga siendo publicado en otro lugar. Pero es eso precisamente, el hecho de que veíamos y escuchábamos sermones de las epístolas sacando textos que fuera de contexto y que no tenían nada que ver. Entonces, gracias por la pregunta. Hay uno de los hermanos que pregunta con respecto a la prédica. Rubén pregunta, ¿la meta solo es el cielo o submetas relacionados a legados, familia, ministerios? En este momento, en el contexto de la carta a los filipenses, por lo que Pablo viene diciendo en los versículos anteriores a los que leímos, la meta es conocer perfectamente a Cristo. Y él es claro que esa meta no la va a lograr hasta que llegue a la presencia de Cristo después de su muerte. Y es cuando él habla de eso, y precisamente es interesante en el original griego, en el versículo 12, él dice, no es que ya haya conseguido, y no da el objeto. No haya conseguido qué. Y lo que él quiere, precisamente no necesita poner el objeto ahí, porque él lo acaba de decir en el versículo 10 y 11. Y lamentablemente en las versiones que tenemos se pone un título en el versículo 12 como si fuera una sección separada, pero es una sección que viene continua. No hay esa separación. Ustedes saben que los títulos no son originales. Y la meta a la que Pablo se refiere aquí en este momento es precisamente cuando llegue a la presencia del Señor. Ahora, en otros lugares, en otros textos, se puede hablar de que también nosotros en la vida tenemos otras metas o podemos llegar a cumplir objetivos, pero no está en este texto. Y precisamente ustedes pueden buscar también en el YouTube, hay muchos mensajes sobre esa frase, avanzando hacia la meta. Y lo único que dicen es eso, que nosotros tenemos que avanzar a la meta con la mano de Dios. Nos proponemos metas en la vida y es precisamente uno de los textos que utilizan los de la teología de la prosperidad, porque la meta para ellos es incrementar los ingresos y aumentar su cuenta bancaria y tienen que llegar. Entonces, en este texto, particularmente en este momento, en el contexto, y ustedes pueden seguir leyendo lo que él dice después, la meta que Pablo tiene en mente
es llegar a la presencia del Señor, para conocer al Señor, experimentar la resurrección. Y eso es lo que Él... Pero muy buena pregunta, porque esas son el tipo de preguntas que tenemos que hacernos como predicadores. Hermano Daniel, una pregunta que nos llega internamente, que es de la hermana Sue, que no pudimos leer, pero ella dice, en la página 54... Perdón, ya la sí. tenemos lista la pregunta para compartir. Ok. Apreciado pastor Daniel Salinas, es un gusto poder verte de nuevo después de tantos años. Y estaba leyendo tu libro, estudiando, foi muito bueno para mim. E à medida que estava leyendo, percebia que tu livro iba llevando o leitor a los tres processos de elaboração do sermão, desde o momento em que uno tem que começar a estudá-lo, hasta o momento em que deve estar predicando ao público, não? Que são a exégesis, a hermenêutica e a homilética. Pero percebi que esse livro não lo decía com estas palavras. Utilizava outras palavras que davam a entender que estavam dentro de determinado processo. Como hoje dia há vários leitores que estão aqui presentes conosco e alguns deles estão começando essa trajetória da predicação expositiva, poderias aclarar e também identificar a tus leitores dentro de tu livro cada um destes três processos, em que capítulos estão ou em que subpuntos de determinado capítulo está presente a exégesis, a hermenêutica e a homilética. Muitas graças, pastor. A segunda pergunta seria a seguinte. Em la página 54 de tu livro, em el punto 4, há dois conceitos muito importantes que os leitores devem distinguir e não confundir-los. Um de eles é o que você chamou com o nome de el tema central del sermão, e o segundo é el coração del texto bíblico. Poderia explicar a seus leitores a diferença entre esses dois conceitos? Muitas graças, pastor. Pastor Daniel. Pareciera que Daniel ya no está conectado. Salió del grupo de panelistas. Esteban, ¿tienes a Daniel entre el grupo de panelistas? No se encuentra, pero podríamos esperar. Ahí está, ahí está. Está conectado. Gracias. Daniel, estamos Ahí esperando. está, ahí está. Aló, Daniel, pareciera que te desconectaste por un momento. No sé si lograste captar la pregunta del Sí, audio. bueno, tú me lo habías mandado antes por WhatsApp y yo recuerdo ahora.
¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos bien. Hola. Te escuchamos bien, Daniel. Adelante. Sí, bueno, gracias Su, por la pregunta. Precisamente no utilicé las palabras exégesis, hermenéutica y homilética para no confundir, no dar la idea de que era un libro tan técnico. Pero tú tienes toda la razón al decir que aunque no uso esas palabras, ese es el concepto que se está explicando en el proceso de lo que es la preparación del sermón. Y cómo es que nosotros preparamos los sermones. Pero no uso las palabras estas para precisamente no dar la idea de que es un libro completamente técnico. No sé si está más o menos claro. ¿Aló? Sí, Daniel, Sí, muchas gracias. Creo que está claro. y tal vez ¿Y me ya. recuerdas la segunda pregunta que esa no la escuché, por favor? Ya, la segunda pregunta básicamente está pidiendo que hagas una distinción en lo que normalmente conocemos como el corazón del texto y el corazón del sermón. En el libro tú hablas del tema principal del texto, pero también hablas después del tema central del sermón. Entonces, ¿cómo es lo mismo? Ah, ¿Es sí. lo mismo? ¿Cómo distinguir lo que es el corazón del texto y el corazón del sermón? Sí, son relacionados realmente, pero no en todos los casos es el mismo. El corazón del texto es lo que sale como cuál es el tema central del pasaje bíblico en el texto que estamos estudiando. Pero ya cuando queremos pasarlo al sermón, tenemos que pensar en la audiencia. Entonces, el corazón del sermón es ese corazón del texto, pero ya expresado en función de la audiencia. No solamente sacarlo del texto directo y ponerlo como así, sino expresado en función de la audiencia. Por ejemplo, en la exposición de hoy, estuvimos hablando de los capítulos, el capítulo 3, versículos 12 al 14. No sé si quedó claro cuál sería el corazón del sermón en este caso. ¿Alguien tiene una idea? ¿No? Alguien dice llegar a la meta, alcanzar la meta. Bueno, es esa. La idea es vivir de tal manera que llegamos al final, que llegamos bien al final. Pero el corazón del texto es lo que Pablo dice, es que él quiere conocer a Dios personalmente de tal manera que por eso es que va corriendo en la vida cristiana. Entonces, uno lo expresa, el corazón del texto es lo que el texto dice, pero el corazón del sermón es ese corazón del texto expresado en función de la audiencia. Y no sé si alguno tiene otro ejemplo para que clarifique algo de esto, pero es más o menos lo que quería decir en ese momento del libro. Sí, aquí lo tengo. El tema central del sermón incluye el corazón del texto bíblico aplicado a nuestra audiencia. Del texto sale nuestro tema, en cambio de nosotros imponerle un tema al texto. Entonces, eso es lo que dice el libro. Gracias, Sur, por las preguntas. Bien, hermano. Y tenemos una última pregunta del chat.
Lo voy a leer. Dice, hermano Daniel, gracias por la exposición. La carta tiene siempre una connotación de medio de comunicación y por ello no significa que era especial como medio, sino como conversación. Sin embargo, de varias solo conocemos la carta, el inicio, y no así una respuesta o consecuencia de la carta inicial. ¿Podemos inferir una respuesta o proponer en lugar de aplicación una implicación? Esa es una de las dificultades que hay al estudiar las cartas, precisamente porque no hay mucha información de esas comunidades del primer siglo que recibieron la carta. Hay poca, el libro de Hechos añade algunos elementos de la información, sobre todo cuando se menciona las iglesias que recibieron. Por ejemplo, en el caso de Filipos, ustedes recuerdan que Pablo llegó a Filipos en el segundo viaje misionero y tuvo dificultades, ahí lo sacaron, se convirtió Lidia, se convirtió el carcelero, se convirtió una señorita, una mujer que estaba siendo usada por unos hombres como adivina, y no dice más, y después dice que salieron de ahí y no dice más de Filipos. Entonces es muy poca la información que tenemos de otros, de los corintios, de las otras iglesias que Pablo comenzó y que él escribió cartas. Tenemos muy poca información y esa es una de las dificultades que hay. Hoy nosotros tenemos que basarnos en los estudios de los eruditos y de los estudiosos que aparecen en los comentarios o en los diccionarios bíblicos, en los libros de lo que es historia del antiguo Imperio Romano, y todas esas cosas nos ayudan a entender más lo que eran esas comunidades. Pero tenemos muy poca información y precisamente esa pregunta nos muestra claramente que debemos llegar a estas cartas con mucho cuidado. No tenemos que sacarle muchas conclusiones definitivas porque no conocemos lo que era el resto de la conversación. Muy buena pregunta también. Muchas gracias. Tal vez tenemos espacio para unas preguntas más, hermano, y que me hicieron notar que llegó y está en la parte de arriba. Una de las preguntas dice, el título principal del libro es Cartas que transforman, sino que fue escrita para las iglesias cristianas nacientes del primer siglo. ¿Qué sentido tiene la palabra transformar? ¿Las iglesias no eran comunidades transformadas? No, y tienes toda la razón. En el sentido de que han sido, no fueron cartas solamente, fueron cartas inspiradas por el Espíritu Santo. Y esa es la diferencia. Se sabe por lo que el apóstol mismo dice, él escribió muchas otras cartas que no tenemos. Pero estas cartas que tenemos, la diferencia es que estas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Porque como dice la misma escritura, el Espíritu Santo inspiró. Y la escritura es la inspiración de Dios. Es lo que hace la diferencia con estas cartas. No que sean, digamos, distintas en formato o en estilo a otras cartas. Simplemente que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y en ese sentido es que son cartas que transforman, porque el Espíritu Santo está en el ministerio de la transformación. Muy buena pregunta, gracias. Y ya para finalizar, Cecilia nos pregunta, le pregunto a usted, ¿podría explicar el término
antinomianismo, ¿no debería de buscarse un equilibrio entre la gracia sin obras y gracia con obras? Dar testimonios con hechos. Está en la página 30 de su libro, dice. Sí, es un término, y precisamente yo dudé mucho de usarlo, ¿no? Pero al final lo dejamos ahí. Sí, ha sido una de las discusiones teológicas y doctrinales desde el siglo I. Y la vemos en la carta de Filipenses. Pablo, en el comienzo del capítulo 3, habla de esos que él llama perros, que eran personas que decían que no se puede ser cristiano sin cumplir los requerimientos de la ley judía. Y siempre ha habido esa pregunta y ha habido muchas respuestas diferentes a qué exactamente es lo que el apóstol en sus diferentes cartas habla de la ley. Y de ahí viene entonces el asunto de la palabra antinomianismo, el hecho de que lo que sale de las cartas del apóstol Pablo es que en su confrontamiento con las personas que venían a decir que había que cumplir primero la ley judía antes de poder llegar a ser cristiano, él decía, no, ya tenemos todo en Cristo. Cristo ya ha hecho todo a través de su gracia. No necesitamos añadir más. Ahora, el balance que esta hermana Cecilia menciona es un balance que aparece en las Escrituras también. Si ustedes leen en Romanos, dice que somos salvos por la fe, no por las obras. Pero si ustedes leen en Santiago, Santiago dice, si no tienes obras, no tienes fe. Entonces ahí está el balance. Pero no el hecho de que la gracia o la salvación no es por gracia, sino por obras. Lo que Santiago dice es, ahora que eres salvo por la fe, ahora entonces muéstrame cómo tu fe se muestra en obras. No para ser salvos, sino para mostrar que crecemos en la fe. Y a eso se refiere el antinomianismo, el hecho de que no podemos añadir a la gracia de Dios. La gracia de Dios es completa, es suficiente. No necesitamos la ley para que la gracia sea efectiva. Y muy buena pregunta. Les animo a buscar en el diccionario de la teología lo que ha sido la discusión del antinomianismo y se van a dar cuenta que es una discusión muy importante, especialmente en las discusiones que se han tenido siempre entre la doctrina de la Iglesia Católica Romana y la doctrina de las iglesias evangélicas reformadas. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos disfrutado de este tiempo de preguntas y respuestas y un esclarecimiento de dudas que tenían. Gracias a los hermanos que han participado haciendo sus preguntas, mandando saludos. A usted también, Pastor Daniel, le han llegado muchos saludos y estamos muy agradecidos por su presencia. Ahora el hermano Igor tiene algunos anuncios que darnos, lo vamos a escuchar y luego vamos a cerrar. ¿Me está oyendo? Perdón, parece que hay alguna dificultad. Hola, hola. Ahora sí le oímos. Ahora sí. Ahora sí. Vamos, Igor. Ok. Perdón, no sé si se oyó lo que dije antes. En todo caso, repito, quiero comentar que el próximo sábado tenemos un encuentro continental con los facilitadores del Ministerio del ANCAM.
no es un evento abierto a todo público, sino está enfocado básicamente con los facilitadores del continente. Entonces queremos animar a todos aquellos que son facilitadores en el Ministerio de Langham, que estén presentes en este evento el 24 de abril. Ya está activado. Muy bien, por un lado es ese anuncio, van a recibir seguramente los que ya son facilitadores una invitación, un link para que puedan estar presentes. El tema de este evento es muy especial, cómo hacer un taller participativo por medio de la virtualidad. Si ya de hecho es difícil hacer un taller participativo presencialmente, ¿cómo podemos hacerlo en una plataforma como Zoom? Nuestro querido hermano Alex Chan, quien es un experto en educación de adultos, va a estar facilitando el taller. Va a haber un espacio también para estudiar la palabra y para orar juntos. Pero el segundo anuncio, es muy grato para nosotros reconocer que en este mes de abril estamos celebrando los 100 años del nacimiento del fundador del Ministerio de la Sociedad de Langham. El doctor John Stott nació en abril, hace 100 años, y es por eso que hemos organizado una serie de eventos para no solamente recordar al hermano, sino también para animar a que conozcamos. Las nuevas generaciones necesitan conocer los libros, el pensamiento tan influyente de John Stott. Así que hay dos actividades que están pensadas. La primera, vamos a lanzar el libro La Palabra de Dios para el Pueblo de Dios. Y este libro está acompañado de unas preguntas que están especialmente formuladas para los predicadores. Así que una vez que ustedes reciban el libro, van a poder estudiarlo en su grupo, en su escuelita. Y quiero comentarles que esto mismo va a estar sucediendo en todo el Ministerio de Langham a nivel mundial, en África, en Asia, en todos los lugares donde hay clubes de predicación o escuelitas de predicadores, vamos a estar estudiando el mismo libro. Eso se va a lanzar en la segunda mitad del año, así que probablemente en julio o agosto ustedes ya van a recibir un ejemplar del libro y lo van a estudiar en su escuelita. Pero también vamos a lanzar por medio de la página web una serie de sermones de John Stott traducidos nada más y nada menos por Samuel Escobar. Imagínense esa linda dupla, John Stott bajo la traducción de Samuel Escobar, y entonces ustedes van a tener la oportunidad también a través de las redes sociales de conversar, comentar qué es lo que más les ha impactado de la enseñanza de John Stott, y realmente queremos animar que la nueva generación pueda saber más de John Stott. Yo pertenezco a la generación anterior, así que para mí John Stott es una persona muy influyente, muy familiarizado, pero cuando pregunto a la nueva generación, ¿qué sabes de John Stott? Y me miran extrañados y dicen, John Stott, no conozco ni siquiera el nombre. Y la verdad es que nos estamos perdiendo mucho. Así que queremos animar a que en este centenario podamos recibir la buena influencia de los libros y de los sermones de John Stott. Muchísimas gracias. Estén atentos a las siguientes actividades que el equipo regional de Latinoamérica estará organizando y que debidamente vamos a pasarles a ustedes. Muchas gracias, Igor, por los anuncios, por mantenernos informados, mantener esta comunicación con todos gracias a este medio. Bien, vamos a terminar orando este tiempo y volver a agradecerle, Pastor Daniel, ha sido de mucha bendición, tanto la palabra como su participación con nosotros. Oremos entonces. Señor, queremos agradecerte por habernos permitido estar juntos a través de este medio. Gracias porque tú eres el que comparte con nosotros lo que está en tu corazón. Pedirte, Señor, que seamos barro en tus manos, que seamos moldeables para seguir en tus caminos, a tu manera y no a la nuestra. Danos el ánimo, Señor, y la sabiduría para seguir aprendiendo de ti, enseñando a otros también, compartiendo lo que aprendemos para tu gloria, para tu honra, Señor, y beneficio nuestro.
En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchísimas gracias. Nos despedimos de todos. Gracias por su presencia. A todos. Gracias. Chao, chao a todos.